Plantearse la posibilidad de que una figura como Al Capone pudiera llegar a la presidencia en el mundo actual no es simplemente un ejercicio de historia alternativa, sino una reflexión profunda y provocadora sobre el estado de la política contemporánea. Esta idea nos obliga a observar con atención el funcionamiento de las democracias modernas, el papel cada vez más decisivo que juegan los medios de comunicación en la construcción de líderes y la creciente tolerancia, o incluso fascinación, que la sociedad muestra hacia figuras controvertidas. Vivimos en una época donde la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable se ha vuelto cada vez más borrosa, y donde los líderes no necesariamente son elegidos por sus méritos morales o intelectuales, sino por su capacidad de conectar emocionalmente con el electorado, por su dominio del lenguaje mediático, y en muchos casos, por su habilidad para presentarse como diferentes. Al Capone, símbolo icónico del crimen organizado durante la era de la ley seca en Estados Unidos, representa mucho más que a un simple delincuente. Su figura es la encarnación de un tipo particular de liderazgo basado en el poder informal, en la corrupción estructurada, en el miedo institucionalizado y, sorprendentemente, en el asistencialismo populista que, aunque motivado por intereses personales, logró calar en sectores empobrecidos de la sociedad. Capone no era solo un criminal con un prontuario, era también un estratega que supo ganarse una imagen pública compleja, una mezcla de gángster despiadado y benefactor del pueblo. La pregunta, por tanto, no es únicamente si un criminal notorio podría ser elegido presidente, sino si las condiciones actuales, sociales, políticas, económicas y mediáticas, permitirían que una figura con sus características, adaptadas a nuestros tiempos, pudiera ascender al poder legítimamente. El contexto histórico de Al Capone. Para entender mejor esta cuestión, es necesario situar a Al Capone en su contexto. Alphonse Gabriel Al Capone fue una de las figuras criminales más influyentes y reconocidas del siglo XX en Estados Unidos. Su ascenso al poder se produjo durante los años 20 y principios de los 30, una etapa caracterizada por la ley seca, que prohibía la producción, transporte y venta de bebidas alcohólicas. Esta legislación, lejos de eliminar el consumo de alcohol, generó un mercado ilegal multimillonario que fue rápidamente aprovechado por organizaciones criminales. Capone, con un olfato especial para los negocios ilícitos, se posicionó como líder de la mafia de Chicago, controlando el tráfico de alcohol, el juego clandestino, la prostitución y una red de sobornos que le permitió operar durante años con impunidad. Pero lo que diferenciaba a Capone de otros criminales no era únicamente su poder económico o su capacidad para la violencia. Era su inteligencia estratégica, su habilidad para manipular la opinión pública y su astucia para presentarse como un benefactor del pueblo. En medio de una crisis económica que afectaba duramente a las clases bajas, Capone ofrecía alimentos gratuitos, organizaba comedores sociales y se mostraba como un protector frente a un Estado ausente. Esta doble cara, criminal y filántropo, es fundamental para entender cómo podría adaptarse su figura al entorno político actual. Capone personificó la ambigüedad moral del poder. Fue un hombre capaz de ordenar asesinatos y de inspirar miedo, pero también de ganarse el apoyo popular a través de acciones que, aunque motivadas por intereses personales o propagandísticos, tenían un impacto tangible en la vida de los más necesitados. Esta ambivalencia, esta complejidad moral, es clave para analizar si un personaje con características similares podría escalar políticamente en el presente. Política y crimen, ¿una frontera desdibujada? En la política contemporánea, hemos presenciado el ascenso de líderes cuya trayectoria está marcada por escándalos, acusaciones legales o comportamientos éticamente cuestionables. Casos como el de Donald Trump en Estados Unidos, quien ha sido acusado de múltiples delitos y aún así ha mantenido una sólida base de seguidores, o Silvio Berlusconi en Italia, empresario envuelto en numerosos procesos judiciales, pero electo en varias ocasiones como primer ministro, demuestran que el electorado moderno está dispuesto, en ciertos contextos, a tolerar e incluso justificar la conducta de figuras problemáticas si éstas logran construir una narrativa poderosa y convincente. También podemos mencionar al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha ganado popularidad con una retórica desafiante y un estilo autoritario, así como al brasileño Jair Bolsonaro, cuya carrera política ha estado marcada por declaraciones polémicas, discursos radicales y alianzas cuestionables. Lo que une a muchos de estos líderes no es solo la controversia, sino la habilidad para posicionarse como antisistema, como outsiders que desafían a las élites tradicionales y prometen soluciones simples a problemas complejos. Bajo esta lógica,
Si Capone viviera hoy y contara con asesores modernos en comunicación política, podría fácilmente presentarse como un empresario perseguido por el sistema, como un hombre del pueblo dispuesto a hacer lo que los políticos cobardes no se atreven a hacer. La política ya no se rige únicamente por credenciales académicas, experiencia legislativa o integridad personal. En muchos casos, el electorado busca carisma, autenticidad y una figura que rompa las reglas. Y nadie rompió más reglas que Al Capone. El papel de los medios y la manipulación de la imagen pública. La transformación mediática de las últimas décadas ha sido profunda. Hoy, la política se hace tanto en los pasillos del poder como en las redes sociales, en los programas de entretenimiento, en los memes virales. En este escenario, la imagen pública puede construirse, destruirse o reinventarse con gran rapidez. Lo que antes habría sido un escándalo irreversible, hoy puede ser neutralizado con una campaña de relaciones públicas, una estrategia de victimización o una simple distracción mediática. Capone, que en su época ya era experto en controlar su imagen, apareciendo en portadas, dando entrevistas y posando como un caballero elegante, podría adaptarse perfectamente a este nuevo ecosistema. En la era de TikTok, Twitter y YouTube, donde la política se mezcla con el espectáculo, su estilo de vida ostentoso, su seguridad desafiante ante las autoridades y su discurso de soy víctima del sistema calzarían perfectamente con el fenómeno de los influencers políticos. Es fácil imaginarlo con una cuenta verificada, compartiendo mensajes virales, desmentido a los medios tradicionales como enemigos del pueblo y construyendo un relato donde él es el único capaz de poner orden en un mundo corrupto y caótico. Además, Capone era un maestro del espectáculo. Sabía cómo vestirse, cómo hablar con la prensa, cómo controlar su narrativa. Con un equipo moderno de marketing político, expertos en redes sociales y estrategas de imagen, no es difícil imaginarlo como una figura populista carismática, con un discurso centrado en acabar con los políticos tradicionales, en prometer orden con mano dura y ofrecer protección, a su manera, a los sectores más vulnerables. En sociedades polarizadas, con altos niveles de inseguridad y desconfianza institucional, un líder así puede ser más atractivo para muchos votantes que un tecnócrata honesto pero frío. Sin embargo, hay que señalar que, en términos estrictamente legales, Al Capone enfrentaría serios y complejos obstáculos para postularse a un cargo de elección popular, especialmente uno tan elevado como la presidencia de los Estados Unidos. Su historial criminal no es menor. Fue condenado por evasión fiscal, uno de los pocos delitos que se le pudieron comprobar a pesar de su larga trayectoria en el crimen organizado. Esta condena lo llevó a cumplir una pena en prisión federal, lo que lo clasifica como un exconvicto por un delito grave, o felony, en la terminología jurídica estadounidense. En muchos estados de Estados Unidos, las personas que han sido condenadas por delitos graves pierden automáticamente ciertos derechos civiles fundamentales, entre ellos el derecho al voto, conocido como disenfranchisement. Esta limitación, aunque no uniforme en todo el país, puede extenderse también al derecho a ocupar cargos públicos. En algunos casos, incluso después de cumplir su condena, los exconvictos deben pasar por procesos largos y burocráticos para recuperar esos derechos, y en otras jurisdicciones, la restauración de derechos nunca llega a concederse del todo. No obstante, existe una particularidad legal importante que merece ser destacada. La Constitución de los Estados Unidos no establece de manera explícita que una persona condenada por un delito grave esté impedida de postularse a la presidencia. Los únicos requisitos formales para aspirar a este cargo son haber nacido en territorio estadounidense, tener al menos 35 años de edad y haber residido en el país durante al menos 14 años. Esto significa que, desde un punto de vista puramente constitucional, un exconvicto como Capone no estaría legalmente impedido de presentar su candidatura a la Casa Blanca. De hecho, aunque parezca sorprendente, hay precedentes históricos de candidatos que realizaron campañas políticas desde la cárcel. El caso más conocido es el de Eugene V. Debs, líder socialista que, desde una celda federal, obtuvo cerca de 1 millón de votos en las elecciones presidenciales de 1920. Pero si el obstáculo legal resulta ser ambiguo, el problema moral se presenta como aún más complejo y, sobre todo, profundamente subjetivo. La moral pública, entendida como el consenso social sobre lo que es éticamente aceptable o deseable en una figura política, ha cambiado de forma notable en las últimas décadas.
En una sociedad globalizada y saturada de escándalos políticos, donde la corrupción, el abuso de poder y los conflictos de interés son noticias cotidianas, la frontera entre lo éticamente reprobable y lo políticamente tolerable se ha vuelto difusa. La ciudadanía, harta de los partidos tradicionales, de las promesas incumplidas y de las élites distantes, tiende cada vez más a valorar la autenticidad, el carisma y la capacidad de decir las cosas como son, incluso si eso implica aceptar a candidatos con pasados cuestionables. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.